Turismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Todo México somos hermanos. Es la edición impresa de este espacio en www.anunciacion.com.mx. Aquí en televisión, Anunciación TV, nos damos el lujo de conocer de cerca, despacio, escuchar, con una escucha activa, con una actitud de escucha activa, a quienes representan a organizaciones que sin fines de lucro nos están ayudando a sanar los distintos aspectos de la vida humana. Ayudan a personas, ayudan a familias, ayudan a comunidades. Hoy, en este momento, la pregunta es: ¿quiénes usan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos? Que por lo visto se prueba una vez más y mil veces en todos estos grupos que no se puede vivir sin un reconocimiento del Ser Supremo de quienes dependemos absolutamente, sin que esto signifique que el ser humano no pone de su parte. Por supuesto que sí, ponemos nuestro mayor esfuerzo, pero sí dependemos, y qué bueno que así sea, de alguien que nos garantiza un amor seguro y asegurado para siempre, el Ser Supremo. Yo le llamo Dios, así, sencillamente Dios, que la sola palabra Dios significa lo más grande y lo más bueno, lo más perfecto que existe. Está con nosotros Agustín, integrante de Neuróticos Anónimos Buena Voluntad. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo me atreví ya a adelantar un poco el éxito de los 12 pasos, el reconocimiento del Ser Supremo, pero para llegar a ese reconocimiento ustedes tienen que vivir pues toda la rebeldía y toda la lucha personal propia del ser humano que intenta con sus propias fuerzas sanar y salir adelante. Platícanos cómo siguen ustedes los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Sí, nosotros heredamos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que están encaminados a los problemas con la forma de beber. Eso es, el programa está adaptado para encaminado a la forma de vivir, no los problemas de nuestra forma de vivir, sí. Y bueno, desde el momento que llegamos, sí, aquí al movimiento Buena Voluntad 24 horas, sí, se empieza todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde los compañeros que ya llegaron antes, o sea, nos van llevando de la mano, ¿no? Para ir practicando precisamente todo este programa de recuperación que es amplísimo, ¿no? Nosotros aquí en el movimiento Buena Voluntad tenemos un campo de aprendizaje, un campo de recuperación, o sea, muy amplio, porque somos un movimiento 24 horas. ¿Recuerdas en qué consiste cada uno de los pasos para que nos platiques de ellos? Sí, o sea, una vez que llegas al grupo, el primer paso. Claro, o sea, yo creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, porque de alguna manera yo sabía que existían ese tipo de grupos, sabía que existía el movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos, pero yo no pensé que yo pudiera llegar. La neurosis, que ese es la enfermedad que padecemos los que estamos aquí, es una enfermedad que una de las características es el autoengaño. O sea, yo durante mucho tiempo pensé que no tenía problemas, que lo que yo vivía era algo normal, que lo que yo sentía era algo que sentían todos. ¿Cómo se manifestaba? Fue difícil aceptar, o sea, un familiar mío llegó un año antes, sí, nos enteramos por un cartel en el metro, ¿no? De una junta de información que iba a haber, y yo lo acompañé a esa junta, nada más por acompañarlo, y dije, a él fue el que lo mandó el médico, ¿no? Y él se quedó, ¿no? Se quedó, yo conocí, o sea, escuché parte de esa junta porque llegué tarde, pero nunca me imaginé que yo necesitara de eso. Sí, o sea, yo pensaba que en mi vida todo alrededor estaba bien, de verdad. Pero decías que tú pensabas que todo el mundo sentía como tú sentías. Claro. ¿Qué era lo que sentías? Ya, yo pensaba, estaba todavía muy dolido porque la última relación de pareja había terminado, y yo pensaba que pues que era normal, ¿no? Que cualquiera que tuviera decepciones después de un tiempo se sintiera así, ¿no? Que sentir la soledad, la tristeza, ¿sí? Yo, como le comentaba, no pensaba que tuviera problemas en mi manera de vivir, y tenía 15 años
consumiendo estimulantes para poderme manejar, ¿no? O sea, para poder hacer todas las cosas que yo pienso que la mayoría de los seres humanos pueden hacer bien, ¿no? O sea, pueden levantarse, salir, trabajar, enfrentar lo que les toque vivir. O sea, yo no podía, yo desde muy joven empecé a consumir estimulantes, y eso era algo que yo lo veía como... Yo no veía esa parte de mi vida, yo lo sentía como es algo que yo necesito, ¿no? Y era algo que yo pensaba, y yo lo voy a poder controlar el día que yo quiera, sí, porque yo decía, pues es que tonto no soy, el día que yo quiera voy a poder dejar esto. Yo había escuchado el síndrome de abstinencia y decía, es que yo lo puedo dejar, ¿no? Puedo dejar poco a poco, ¿no? Y va a llegar un día que no los voy a necesitar, pero yo intenté dejarlos en algunas ocasiones y nunca pude. O sea, yo cuando me di cuenta, o sea, cada vez me sentía más hundido, fui perdiendo cosas, porque fui perdiendo la capacidad de hacer cosas, empecé a tener dolores en las articulaciones, no era una de las manifestaciones, ya muy aparte de las depresiones que no se me quitaban ni siquiera estando completamente drogado ni alcoholizado. La depresión ahí estaba, ¿no? Esa sensación de dolor, de tristeza, de miedo a muchas cosas, de soledad, de sentirse realmente solo, aunque uno esté rodeado de gente. Yo había regresado a vivir en ese entonces con mi madre, que se había quedado, que había enviudado. Y a pesar de tener familia, no tenía yo más familia, había gente alrededor, uno se siente solo, uno se siente que no hay nadie que lo quiera, que no hay nada. Perdí, yo creo que lo más grande que uno puede vivir, ¿no? Lo más valioso, que es el deseo de vivir, la alegría de vivir. La alegría, el entusiasmo por la vida, ¿verdad? Sí. El encontrarle sentido a todos tus quehaceres, a tus amigos incluso, ¿no? Así es, a todo. Nada te alegraba. Pero tú consumías sustancias psicoactivas, y en lugar de ir a una organización que atendiera justamente el problema de la adicción, fuiste a Neuróticos Anónimos. Es interesante, porque quiere decir que si curas una neurosis puedes ayudar al paciente a dejar la droga. Sí, yo creo que afortunadamente existen muchas asociaciones, ¿no? Muchas agrupaciones que yo pienso que funcionan, ¿no? O sea, a mí no me cabe la menor duda. Yo antes de llegar aquí, cuando yo pienso que toqué algo que nosotros llamamos un fondo emocional, donde yo me sentí peor, donde yo me di cuenta que solo no iba a poder. O sea, que realmente el hilito que me conectaba a la realidad y que me conectaba a la vida era muy delgadito, o sea, y que entonces tuve que aceptar que yo necesitaba ayuda, que no podía solo, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar, o sea, busqué algunas opciones, sí, pedí información, asistí, ¿no? Y de alguna manera yo no digo que no funcionen, o sea, yo asistí en un lugar donde, bueno, me atendió una psiquiatra donde yo no sentí la confianza, ¿no? La confianza de abrirme, ¿no? De hablar de todo lo que yo venía cargando, ¿no? O sea, y no quiere decir que no funcione eso, ¿no? O sea, yo no funcioné para eso en otros 2 lugares donde yo fui a pedir información. O sea, yo no sentí la confianza. Yo creo que de alguna manera yo tenía que llegar aquí, ¿no? Llegué y dejé como último recurso, porque le digo que yo ya sabía que existía Neuróticos Anónimos, yo ya sabía que existía, lo dejé como último recurso y fui así como a ver si me funciona, ¿no? A ver si esto me sirve, y afortunadamente yo desde que llegué a Neuróticos Anónimos me dejé de drogar. O sea, hasta el día de hoy no me he vuelto a drogar. ¿Estamos hablando de cuántos años? 18 años. 18, qué gusto. Sí. Entonces, platícanos de los 12 pasos. ¿El primer paso cuál es? El primero, lo que le decía, es difícil aceptar que uno no puede. Uh-huh. Sí, que uno no puede realmente controlar las emociones. O sea, es difícil porque uno piensa que uno tiene la capacidad, ¿no? de poder decidir, ¿no? De tomar las mejores decisiones, de controlar las emociones. Yo durante mucho tiempo, como le comentaba, batallé con querer controlar lo que yo sentía y pues no, o sea, yo siempre busqué fugas. Digo, pensé que estaba bien, por eso digo que se me hizo muy difícil aceptar que yo estaba mal, a pesar de que a lo largo de mis relaciones de pareja y todo, tuve intentos de suicidio, varios, ¿no? O sea, fueron muchas cosas, ¿no? Vivir relaciones de pareja realmente desastrosas, ¿no? Enfermas, sí. Totalmente, sí, y entonces es difícil. Entonces, precisamente a uno, llega uno al grupo, no hay nadie que nos diagnostique, porque es una terapia de grupo. Sí, es una terapia de enfermo a enfermo, a través de las experiencias, ¿no? De los compañeros que ya llegaron antes. Sí, ¿cuántas personas pueden estar en un grupo de Neuróticos Anónimos? Las que quieran, o sea, es variable, de hecho. Pero todos tienen oportunidad de hablar en esas terapias de grupo. Claro.
Sí, o sea, a lo mejor no en la misma sesión, o sea, porque nuestras sesiones duran 1 hora con 45 minutos, ¿sí? Pero pues nuestro movimiento es 24 horas, funcionamos todos los días del año, la mayoría de grupos funcionan las 24 horas del día, entonces está la oportunidad a lo mejor de, si no paso en esta sesión, en la que sigue, ¿no? Tenemos la oportunidad de sentirnos bien y de sanearnos, está las 24 horas del día. Excelente. Sí. Y entonces el primer paso es el reconocimiento de que solo no puedo. Así es. ¿Y esto lo logras en varias sesiones o desde la primera te das cuenta? Es variable, o sea, cada uno vivimos nuestro proceso de manera muy personal, pero pienso que es difícil, a través de que uno va escuchando a las personas que ya están, que uno escucha lo que hablan, ¿no? Uno se empieza a ver identificado y empieza uno, por principio de cuentas, por decidir si uno es neurótico o no. O sea, a mí se me hacía increíble que yo me viera reflejado, porque así funciona la terapia. Que neurótico es no aceptar la realidad como es ir en contra de la realidad, ¿o cómo lo defines? La neurosis es un problema emocional, ¿no? O sea, es el no poder controlar realmente nuestras emociones y tiene muchas manifestaciones. Yo pensaba que ser neurótico era nada más ser agresivo, ser enojón. Yo la verdad nunca ni fui agresivo, bueno, sí a lo mejor con mis parejas, ¿no? En algunas ocasiones, pero yo ni siquiera en la vida nunca me he peleado, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé ni meter las manos. Entonces yo pensaba que era eso, ¿no? Y la neurosis tiene muchas manifestaciones, ¿no? El miedo, la soledad, la depresión, la angustia, la tristeza, los celos, ¿no? El enojo, o sea, son muchísimas manifestaciones. Entonces, cuando uno empieza a escuchar a los compañeros, uno empieza a darse cuenta si uno tiene problemas o no. Yo escuchaba mujeres casadas, solteras, hombres, jóvenes, grandes, de todo, y había algo de lo que comentaban que yo decía, es que yo siento lo mismo, ¿no? Entonces uno empieza por tomar esa decisión, por aceptar, ¿no? Que uno es neurótico, que se tienen problemas, a través de escuchar uno empieza a recordar muchas cosas, ¿no? Uno llega regularmente pues ensimismado, ¿no? O sea, culpando obviamente a todo el entorno, a todas las gentes, a todo, ¿no? Lo cual también es síntoma de un neurótico, el culpar a otros, la no aceptación de la realidad, no reconocimiento de sí mismo. Así es. Es difícil. Y dicen que de todos los problemas mentales y emocionales es el más frecuente, la neurosis, en distintos grados, ¿no? Sí, es lo que es, según las estadísticas. según las estadísticas, sí, 9 de cada 10 personas, al parecer, padecen tiene neurosis, algún síntoma de neurosis. 9 Así de es. cada 10 personas, es impresionante. ¿Y el segundo paso cuál es? El segundo es aceptar que solo algo superior a nosotros nos va a ayudar. ¡Qué pronto! Sí. Desde el segundo paso ya te advierten que solo algo superior a nosotros nos ayuda. Así es. ¡Qué bonito! Ese es todo un proceso, yo para la mayoría, ¿no? Que llegamos con muchos conceptos distorsionados, ¿no? De lo que es algo superior, o de lo que es Dios, ¿no? Afortunadamente, aquí el movimiento no pertenece a ninguna religión, sí, ni a ningún grupo político, ni nada, ¿no? Es cada quien tiene su propia religión, ¿no? Entonces, pues nos encontramos compañeros, ¿no? Que de todo tipo de creencias, ¿no? Y es muy respetable, sí, pero aquí el segundo paso nos invita precisamente, ¿no? A eso, ¿no? A darnos cuenta que solo algo superior a nosotros, y es difícil el proceso porque regularmente llegamos con otros conceptos a veces de que pues sí, a mí me enseñaron a rezar desde que yo era niño, pero yo le pedí cosas y no me las cumplió, ¿no? Entonces uno llega ya enojado, llega a veces sin creer, ¿no? Llegamos la mayoría en mal estado, sí. Con enojo hacia Dios porque Dios no te cumplió tus caprichos, porque no fue tu esclavo, porque no eres su títere, porque te deja en libertad. Luego también el paso que tienes que ir para descubrir que es un Dios de bondad y que jamás está persiguiéndote con lupa en tus errores, ¿no? Todos los conceptos distorsionados de Dios se rompen entonces en el segundo paso de Neuróticos Anónimos o de Alcohólicos Anónimos. Vamos a un corte y regresamos con el tercer paso.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx. Bueno, pues ya se dijo en este espacio, 9 de cada 10 personas tienen algún síntoma de neurosis, ¿no? Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos han llegado a ser tan exitosos que grupos de organizaciones de la sociedad civil como Neuróticos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Comelones Compulsivos, Comelones Anónimos, todos ellos usan los 12 pasos. Así que ya llegamos al segundo punto, gracias a Agustín que nos ha platicado. El segundo paso es reconocer que nadie puede salir adelante sin la ayuda de un ser superior. Damos la bienvenida a Paulino Sánchez, él es directivo de Drogadictos Anónimos, que también usa los 12 pasos. Paulino, buenos días. Sí, buenos días. Gracias. Vamos a escuchar a Agustín, que nos ha prometido darnos el tercer paso, que ustedes usan, también comparten los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Sí. Luego tú nos das el cuarto y así se van turnando para que quede pues, puesto en evidencia que efectivamente las dos instituciones, Neuróticos Anónimos, Drogadictos Anónimos, usan los 12 pasos. Y si encuentran alguna diferencia en la exposición, completan. Muy bien. Bueno, adelante Agustín, el tercer paso. Sí, el tercer paso nos invita, ¿no? Porque de hecho siempre es una invitación a tratar de practicar esto, ¿no? El tratar de dejar nuestra vida y nuestra voluntad en manos de un poder superior. Entonces en el segundo conoces a Dios, claro. Y en el tercero dejarle tu vida en sus manos. Así es, en el segundo es la formación muy personal, como cada quien lo quiera concebir, de un poder superior. Y el tercero es tratar de, ya que lo concebimos, dejar nuestra vida y nuestra voluntad en manos de un poder superior, como cada quien lo conciba. Claro, pero de como cada quien lo conciba es difícil, ¿no? Porque si algunos lo conciben como un mal papá, por ejemplo, dicen que a Dios se le mira según hayamos mirado a nuestro papá. Y si tu papá fue muy buen papá, pues qué suerte tienes, porque entonces casi te aproximas a quién es Dios. Pero si tu papá fue un papá golpeador, violador, borracho, perdido, egoísta, ¿no? Entonces dices, no, yo no quiero nada con Dios porque si se parece a mi papá, qué horror. Entonces en el segundo paso ustedes aprovechan a sacar toda la mala formación o la mala percepción que tienen de Dios. Claro, o sea, afortunadamente aquí podemos hablar de lo que sea. O sea, podemos comentar todo lo que no nos gusta, sí, nos podemos sanear y podemos pues, tener la oportunidad, ¿no? O sea, yo formé mi poder superior, a lo mejor de lo que yo había pensado, ¿no? Que era un poder superior desde niño y todo. O sea, pues le quité lo que no me gustaba, ¿no? O sea, lo que había yo entendido, ¿no? A lo mejor no me lo enseñaron así, pero yo lo entendí, ¿no? De que era castigador, ¿no? De que estaba las 24 horas del día para juzgarme y no para cuidarme, ¿no? O sea, bueno, cambiando las cosas, ¿no? Yo que la misma necesidad de sentirse bien, o sea, yo que uno aprende a depender de un poder superior por necesidad. Porque te das cuenta que no hay nadie más, ¿no? Que no hay nadie más que te pueda ayudar. Buscar y encontrar al verdadero Dios, así es, ¿no? Que si te creó es para Él amarte y eso, descubrirlo es una dicha. Así. Y entonces en el tercer paso, ya que Él es quien más me ama, le entrego mi vida. ¿Cómo lo hacen? Platícanos, Paulino, por favor. ¿En el tercer paso? Sí, ¿cómo logran renunciar a la soberbia, rendirse ante el amor y permitir que el amor te proteja? Bueno, este es un proceso muy importante. Cuando la mayor parte de las personas que tienen problemas de adicciones, por lo regular, llegan resentidos con Dios. El resentimiento es por desconocimiento y también por frustración. Desconocimiento porque no sabemos exactamente quién es Dios. Y frustración porque no sabemos exactamente lo que podemos recibir de Dios. Es un proceso muy importante. Entonces, pues nosotros, al llegar resentidos con Él, decimos, pues es que nunca me dio lo que yo le pedí. Más aún, si en nuestra familia o en nuestro entorno hay pobreza, hay enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a decir, pues Dios no existe, Él nunca me ha cumplido nada de más. ¿Por qué soy drogadicto? ¿Por qué tuve que ser yo un drogadicto? ¿Por qué no soy una persona normal como todos los demás? ¿Qué pasa entonces? Que ahí el que se le llama padrino, que es el consejero, que nos va guiando, es el que nos va con una estela de luz iluminando por dónde. No nos dice exactamente cómo. Ese es un descubrimiento que nosotros vamos
logrando a través de ir recorriendo el camino. Un proceso personal. Por supuesto. Y además tan íntimo. El encuentro con Dios tiene innumerables caminos para llegar a Él. Muchísimos. Hablando también de un despertar espiritual, cada quien vive su propio despertar espiritual. Nadie puede decir, yo lo viví igual que él. O sea, cada quien vive en particular su proceso espiritual. Entonces, segundo y tercer paso deben ser los más prolongados dentro de este proceso. Quizás. Probablemente. Yo pienso que no precisamente prolongado. Yo creo que se debe un poco más a la disposición que yo tenga de practicar los 12 pasos. ¿Contra qué luchan más? ¿Contra la soberbia? Dice por ahí dice una película, Soberbia, ¿no? Mi pecado favorito, dice Satanás, ¿no? Por eso lo pregunto, porque la soberbia se opone a Dios inmediatamente, ¿no? Si nos brincamos un poquito al cuarto paso que tiene relación con esto, con lo que hablaba mi compañero, inicia la relación de los pecados capitales o los defectos de carácter, como lo marcan los 12 pasos, inicia encabezando con esto que se llama soberbia. Dice, no por mera casualidad encabeza todos estos defectos, es el que se encarga de justificar todos los demás defectos o pecados, como queramos llamarle, hablando de la ira, del orgullo, de la pereza, de la avaricia, de todo esto, los 7 defectos de carácter. Pero el quien lo encabeza es el orgullo, debido a que es el que tiende a justificar todos nuestros demás errores o defectos. Bueno, me regreso entonces al tercer paso. Esto quiere decir entonces que yo voy a vivir mi encuentro con Dios de acuerdo a las actitudes de humildad que yo vaya poniendo en mi vida. Un ejemplo, me dicen, tu filosofía de la vida de la que tú te encuentras satisfecho está amenazada, Paulino. No eres el que crees que eres. Y ciertamente, una forma de identificar el orgullo es saber que yo crié a otro Paulino del que yo quise que todos los demás vieran. O sea, yo crié a un Paulino no pobre, valiente, triunfador, fuerte, sin miedos. Ese no era el verdadero Paulino. Y conservar ese disfraz, qué agotador, ¿no? Claro, qué agotador, y con razón caemos en la neurosis. Claro. ¿No? Entonces hablamos que el orgullo o la soberbia se fundamenta en carencias. Y entonces ahí viene la parte misericordiosa. Ves con misericordia el horrible defecto de la soberbia al darte cuenta que que surgió a partir de la carencia, ¿no? Así es. Y entonces, ¡pum!, te derrumbas en llanto y se pincha el globo de soberbia, ¿no? Y cae un aguacero. Es lindo ese proceso. Sí, solo que es difícil, es difícil porque no es tan fácil aceptar. O sea, a veces uno puede estar en la lona, ¿no? Y de todos modos queremos seguirnos defendiendo, ¿no? Seguir defendiendo nuestra razón, ¿no? Seguir pensando, porque yo creo que son los extremos, ¿no? A veces se siente que se es fuerte, poderoso, ¿no? Que se siente triunfador, sí, pero muchos vivimos el extremo contrario, ¿no? El sentirnos que no valemos absolutamente nada, que no lo merecemos, sí, que somos los peores. Y que más bien dice, si tuviera una ¿no? gotita de vanidad y soberbia, sí, sería triunfador, ¿no? Sí. Si tuviera una gotita de arrogancia, de pose y de soberbia, sería exitosísimo. Y es todo lo contrario, ¿no? Claro, si pudiera yo sentir el valor, ¿no? O sea, como uno ve, o sea, a mí me pasaba, ¿no? O sea, como veía a la gente, ¿no? Que salía, que podía hacer, que trabajaba, que podía hablar, que se podía desenvolver, ¿no? Y yo no, o sea, yo siempre necesité, ¿no? De otras gentes que me resolvieran las cosas, esa sensación de tú no vales, de tú no puedes enfrentar esto, de que te llega a dar hasta pena. ¿Cómo vas a llegar a pedir un par de zapatos? Y si lo pides, lo tienes que comprar, porque no puedes decir que no te gusta, ¿no? Ya le quitaste su tiempo, imagínate, claro. Su tiempo vale más que el tuyo porque tú no vales, ¿no? Pero entonces caes en la cuenta, cuando analizas ese defecto, que la timidez es soberbia, síntoma de soberbia. No quiero que me critiquen, y entonces por eso no quiero aparecer. Sí, la autoestima tiene mucho que ver con eso. Y la autoestima tiene mucho que ver, ¿verdad? Así es. Claro, porque si tú no te conoces a ti mismo y no te aceptas como eres, entonces te ocultas detrás de la timidez
o te disfrazas, te ocultas igualmente detrás de la soberbia. Entonces, tanto la timidez como la vanidad, la arrogancia, son síntomas de lo mismo, de la soberbia. Y una vez descubierta la soberbia como la madre de todos los defectos, que esto se da en el cuarto paso, pasan ustedes al quinto paso. ¿Cuál es el quinto paso? Bueno, el quinto paso se refiere un poco a hacer un examen de mí mismo, un examen de conciencia. Ese es otro proceso, creo yo, extraordinario, no nada más en las personas que se drogan, sino cualquier persona puede hacer un examen de conciencia. De hecho, las personas que hacen un examen de conciencia cotidiana viven una vida próspera a nivel emocional y mental. Bueno, entonces, pues hacer el quinto paso es entrar a un análisis de mi propia personalidad. Ya lo decía yo, ver cómo, cuándo y dónde mi vida tomó un giro negativo. Entonces, si hacemos una relación de los defectos de carácter, que son 7, entonces yo tengo que ir identificando, a medida del autoanálisis, del autoconocimiento, cuál de estos defectos es el que prevalece en mí para empezar a trabajar en él. ¿Y lo encuentras ese defecto por las consecuencias en tu vida o lo identificas directamente? Todos los 12 pasos son procesos. Y bueno, una vez que yo en el grupo, que es la tribuna, estoy continuamente inventariándome. A lo mejor llega un momento en que yo diga, no, es que yo soy bien avaricioso, pero resulta a través del análisis que no es avaricia precisamente, ¿no? Sino es otro defecto el que impulsa a de la avaricia, y que en realidad el que me ha venido dando en la torre desde mi infancia es el miedo. Pongamos que es el miedo. Puede ser, el miedo a quedarte desamparado, y entonces acaparas y eres avaricioso porque en esas cosas has puesto seguridad por no haberlas puesto en Dios, ¿no? Así es. Claro, muy bien. Bueno, ese es el quinto paso, descubrir quién eres tú, cómo te conduces por la vida y cómo te ha ido afectando esto, ¿no? Ahora, el sexto paso después de un corte, y a ver si nos da tiempo en el próximo bloque de llegar al paso número 12, ¿sí? Ojalá. Volvemos.
Continuamos www.anunciacion.com.mx en este espacio para que los líderes de organizaciones altruistas digan lo que quieran, como quieran y de una vez, porque somos muchos los que necesitamos ayuda, son muchísimas personas a las que podemos vincular con las organizaciones altruistas. Hoy nos están platicando Agustín, integrante de Neuróticos Anónimos de Buena Voluntad, y Paulino Sánchez de Drogadictos Anónimos, los 12 pasos que han heredado de Alcohólicos Anónimos, lo cual me da mucho gusto porque a los dos los veo muy bien, con una mirada luminosa, con una actitud brillante, felices, libres, y queremos contagiar a quienes necesitan ayuda de esta posibilidad de salir adelante. Entonces, el sexto paso, ¿cuál es, Agustín, por favor? Sí, como se comentaba, es parte de un proceso, ¿no? Todo es bien personal, ¿no? El cuarto paso es el inventario por escrito que hacemos, ¿sí? O sea, diario comentamos en tribuna muchas cosas, pero el cuarto paso es un inventario personal, sí, que hacemos por escrito. Y el quinto paso, sí, inventario es de mis defectos el inventario, o mi historia personal. el inventario de mi vida, el inventario una historia personal. Claro, sí, y ya el quinto paso, sí, es cuando uno reconoce, o sea, nosotros lo practicamos en la medida que leemos, ¿no? Ante otra persona, porque el quinto paso dice eso, reconocemos ante Dios, ante otro ser humano y ante mí mismo, ¿no? La naturaleza de mis defectos. Eso es lo que alcanza, o sea, lo que vemos, ¿no? A través de otro compañero, y sí quiero, o sea, lo que comentaba hace rato, o sea, no hay profesionales en el grupo, la ayuda es de enfermo a enfermo. Esto a mí me ha gustado siempre porque si alguien me va a comprender, es alguien que ya sintió lo que yo estoy sintiendo. O que si alguien sabe, yo sé que si hablo de depresión, alguien que sufre depresión o que lo ha sufrido, o sea, sabe de qué idioma estamos hablando, ¿no? Igual de angustia y todo, ¿no? Entonces, bueno, después del quinto paso, ¿no? Donde nos dice la persona que nos escucha, ¿no? O sea, el compañero que nos escucha, qué defectos de carácter, ¿no? O sea, son los primordiales. No se habla de que todos tenemos todos los defectos, ¿sí? Pero ¿cuáles me han hecho sufrir más? ¿Cuáles se han manifestado más en mi vida? Porque yo sí sabía que sufría, sabía que mi vida estaba hecha un caos, ¿sí? Pero no entendía por qué. Uno empieza a ver los porqués, ¿no? Se empieza Cuando a conocer. haces el mapa de tu vida, una radiografía de tu personalidad. Se empieza uno a conocer. Y después viene el sexto paso. El sexto nos habla de que de estar dispuesto, ¿no? A pedirle a Dios, a un poder superior, que nos ayude con esos defectos de carácter que tanto nos han hecho sufrir, ¿no? O sea, estar dispuesto. O sea, que es bien difícil porque hay muchas cosas que yo sé que uno tiene muy arraigadas que uno no quiere dejar. O sea, que uno no, porque uno lo ve a veces como placentero, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pedirle que me quite la lujuria a lo mejor, ¿no? O sea, si para mí el sexo es lo más divertido. O la pereza, o la pereza, son muchas cosas. Hay mucha confusión, pero precisamente o incluso ahí la está. depresión, ¿no? Claro, sí, porque claro. tenemos justificación para muchas cosas. Entonces, es difícil eso porque realmente nos damos cuenta, o sea, yo me he dado cuenta que no estoy, o sea, tan dispuesto. Y le digo, y esa es una lucha de todos los días. O sea, de todos los días, porque no es que uno ya practicó esto, ya estuvo dispuesto, ya todos los días estoy dispuesto a dejar mis defectos de carácter, a pedirle a un poder superior que me ayude, que me los quite. Es difícil. Claro, porque además tenemos miedo a lo desconocido. Lo desconocido en este caso es la felicidad o la libertad de ser auténtico, ¿no? Y entonces dices, bueno, sí, voy a librarme de todos mis defectos, y luego, ¿cómo se vive cuando se es feliz? ¡Qué miedo! Y me vuelvo a refugiar en mis defectos, ¿no? Entonces, el séptimo paso, ¿cuál es? Después de que ya le has pedido a Dios con humildad que te ayude a librarte de tus defectos, bueno, y ser feliz. Este paso habla de tomar la humildad como un ingrediente para todos nuestros actos en la vida. Digamos, porque entonces ya entramos en un proceso de análisis, ya sé cómo actúo, quién soy y cuáles son mis defectos. Llega un momento entonces en que a solas, si yo la riego, tengo que ir a pedir disculpas. Oye, discúlpame, la regué. Va a haber momentos en que yo no pueda pedir disculpas inmediatamente, sino tenga que reflexionarlo, analizarlo y esperaré el momento oportuno para pedir disculpas. Es un tanto estar jugando, ahora sí, con un poco más de seriedad, tomar este asunto de la humildad como algo fundamental que me va a llevar a vivir en paz en mi vida, viviendo confraternalmente con cada ser que me rodea.
Entonces, yo una vez que ya conozco mis defectos, pues humildemente voy a llegar con alguien, si es que la regué, y pedir perdón. O si es conmigo mismo el problema, que ese es lo más difícil, perdonarme. ¿Por qué es más difícil perdonarse a uno mismo que perdonar a otros? Aquí nos vamos a brincar un poquito al siguiente paso. Resulta que el primer causante de mis problemas emocionales soy yo mismo. Hay algo en mi interior que me dice, y esto viene desde mi infancia, dependiendo cómo fui educado. Me codificaron en cierta forma mis padres a una edad entre 4 y 8 años. Ahí fue donde yo estuve como esponja, como codificándome, si pudiéramos decirlo. Y entonces la culpa es parte de tu identidad. Y entonces si ya Claro. me libro de la culpa, ¿quién soy yo? Llega un momento... Si ya no soy culpable, entonces ¿quién soy? Exacto. Qué grueso. Entonces llego a la vida adulta y mi mente me dice, pues es que sí, siempre la riegas, eres un tonto, tú no la haces. Mira, mejor ni lo intentes con la universidad, porque tú no la vas a terminar, tú no vas a poder. Esa es mi parte interna, mi parte mental. Llega un momento, esto es hablando someramente, porque hay cosas más fuertes que me digo yo mismo. Yo mismo a veces me digo que estoy feo. Yo mismo me digo, hoy te ves peor. Cuando entro en este proceso del análisis, entonces decir, el primero que debe estar en la lista, a quien debo pedirle perdón, es a mí mismo. Porque me he lastimado mucho. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, conmigo mismo voy a vivir toda la vida. Toda la vida. Claro, y hay que estar en paz con uno mismo. Así hay es. que quererse, hay que caerse bien, ¿no? Ese fue el séptimo paso. Aquí nos brincamos un poquito. ¿Qué nos octavo, brincamos? En cuanto a la relación. Ajá. En cuanto claro, a la relación. Yo lo que voy entendiendo es que los 12 pasos se viven, se van conociendo paulatinamente, pero se van viviendo al mismo tiempo. Es decir, vas acumulando conocimiento y responsabilidad para vivir los 12 pasos permanentemente, porque es como una disciplina, es aprender a vivir y vivir bien, ¿no? Así es. Bueno, recuerdo ahora una frase de San Agustín, que es mi santo favorito, que dice, quien ora bien, vive bien. Así es. Quien vive bien, ora bien, porque no tiene deudas de amor con Dios, ¿no? Entonces los 12 pasos te enseñan a vivir bien, oras delicioso, es decir, vives intimidad con Dios de una forma hermosísima, como es propio del ser humano, y alcanzas la alegría, ¿no? Ahora, ¿nos quedamos en el séptimo paso? Sí. ¿Vamos con el 8? Contaba, el sexto es estar dispuesto, Ajá. y eso es solo a través de que reconoce, se da uno cuenta del sufrimiento que le generan a uno los efectos de carácter. Entonces, solamente así, porque mientras uno no siente sufrimiento, no está dispuesto. Entonces, estar dispuesto a pedirle a un poder superior que nos libere de esos efectos de carácter. El séptimo paso es pedirle humildemente a Dios, ¿sí?, que nos libere de esos defectos de carácter. ¿Sí? ¿Y el octavo? El octavo paso nos invita a hacer una lista de todas aquellas personas a las que hicimos daño. ¿Sí? O sea, y ahí es donde viene el pedir perdón. Es todo un proceso. Nosotros aquí en el Movimiento Buena Voluntad, dentro de nuestra práctica, el llegar a este punto del octavo paso no es tan rápido. O sea, eso se hace hasta después de cierto tiempo, ya que se hicieron 3, 4, 5 pasos, ¿no? Porque es difícil. Es difícil de entrada cuando uno llega resentido con mucha gente, cuando uno llega convencido, ¿no?, de que soy neurótico por culpa de mis papás, ¿no? Y uno no se da cuenta que el único que tiene que llegar al grupo es uno y los demás hermanos pudieron vivir bien. O sea, uno no se da cuenta que uno fue el desintegrado, que uno fue el que no fue parte de la familia. O sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, así como llegué resentido con la familia, llegué resentido con mis maestros, con los compañeros de escuela, culpando a todo mundo, a las parejas, a todo, ¿no? A todo. ¿Sí? Y uno llega convencido de que la mayoría de las veces de que uno es la víctima, ¿no? Es que yo hice esto, pues claro, ¿no? Si tú no me hubieras agredido, yo no te hubiera agredido de tal manera, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces uno llega convencido de que uno no es culpable, de que uno no hizo nada. Y cuando uno se ha dado la oportunidad de revisar lo que ha hecho, cómo lo ha vivido, o sea, cómo han influido, a lo mejor sí los efectos de carácter, pero a fin de cuentas, bueno, o sea, cómo hemos dañado gentes
y regularmente a las gentes que uno más daña es a las gentes que uno más dice querer. Claro, y además este es el problema del pecado, porque bueno, el pecador se puede arrepentir, pedir perdón y se acabó, pero el daño social cometido, el daño familiar cometido a partir de tus pecados es fuerte, ¿no? Y entonces tienes que ir a pedir perdón, resarcir y buscar una vida feliz para ti y todos los que están a tu alrededor. El 9º y 10º paso y el 11 y 12, que ya nos vamos de volada, por favor. Bueno, una vez que se hizo la lista, ahora con cautela, con mucha precaución y en el momento oportuno, se tiene que buscar pedir perdón y o perdonarme yo, dependiendo el caso. Estoy hablando aquí del 8º, 9º. Una vez que yo ya identifiqué... 8º, 9º. Así es. Una vez que yo ya hice la lista, ya identifiqué, me identifiqué como el primero de la lista. Nadie puede pedir perdón, nadie puede otorgar perdón si no se ha perdonado a sí mismo. Entonces es fundamental, y por eso encabezar la lista, porque una vez que yo me perdono, entonces tendré la capacidad de perdonar. Porque va a ser de corazón. Al haber tú sentido el alivio, vas a desearlo para todos, hasta para tu peor enemigo, ¿no? Así es. Sí. Así Muy es. bien, ¿y el 11 y 12? El 11º nos invita a que a través de la oración y la meditación mejoremos nuestro contacto consciente con Dios, como cada quien lo concibe. ¿Sí? Y bueno, pues ahí es donde entran las experiencias, ¿no? O sea, porque pues hay mucha resistencia, ¿no? O sea, para muchos, ¿no? Porque muchos venimos de prácticas religiosas que sentimos que no nos funcionaron y todo, pero precisamente ahí están las experiencias. A mí lo que me gusta mucho es que están las experiencias y está la libertad de vive tú tu experiencia. O sea, hay quien opta por orar con oraciones escritas, hay que todo, pero a fin de cuentas, yo creo que lo más importante de esto es cómo es tu relación con Dios. ¿Cómo te llevas con Él? ¿Cómo te comunicas con Él? O sea, cuando tú entiendes, cuando tú has concebido un Dios, un poder superior, que es amoroso, que piensa en ti, que te cuida, ¿no? Que pues a lo mejor no te cumple los caprichos, no porque no te los quiera cumplir. O sea, es difícil entender que muchas de las cosas que no se me han dado, que no se me dan, es porque no es lo mejor para mí. Cuando yo estoy consciente de que Dios me cuida, sí, yo sé que lo que no se me da es porque por ahí no es, y que Dios me va mostrando el camino. Entonces, va siendo importante el orar, el acercarse a Dios, ¿no? El tratar de tener ese contacto, o sea, al menos en mi experiencia, o sea, yo lo hago como un amigo, porque sé que un amigo al que yo respeto mucho. Claro, o sea, pero has vivido la experiencia, claro, el sentir a Dios en tu corazón. Y esto es algo que podemos practicar en cualquier momento. Y además cuando haces Constantemente. dentro de los 12 pasos tu historia personal de vida, te das cuenta y tienes que acabar reconociendo que en toda esa historia que tuviste escabrosa siempre estuvo Dios presente acompañándote. Así es. Así es. ¿No? Así es. Y ahí es cuando te rindes de ternura y dices, Dios mío, si nunca me has dejado solo y yo he sido un egoísta y un injusto porque no se me había ocurrido darte las gracias ni siquiera, porque de todas las experiencias aprendí grandes cosas, ¿no? Sí, yo pienso que es al menos el 11º paso de los pasos más confortantes, porque independientemente de que la neurosis ahí está, y aunque uno viva diferente, sí, pues las situaciones que uno llega a vivir, o sea, el llegar a un grupo no quiere decir que uno ya no va a tener problemas. O sea, los problemas existen, ¿no? Las situaciones existen afuera, pero ¿qué tan fortalecido estás el día de hoy para enfrentar tus problemas? ¿Y el es paso ahí donde 12 entra cuál todo es? esto. El paso 12 Mantenerse. es llevar el mensaje, ¿no? O sea, después de que ya se vivió un despertar espiritual, que es lo que podemos mencionar, o sea, como después de que uno ya vives de otra manera, ya te diste cuenta que hay otra manera de vivir, ¿no? O sea, el programa es muy, muy, muy espiritual, pero es bien práctico, ¿no? O sea, y entonces el 12º paso nos habla... Es que Dios es muy práctico. Dime si no, la creación no es cuestión práctica. Imagínate. No es tan elevado como... Sí, es practiquísimo Dios. Así sí. es, entonces el 12º paso es llevar precisamente el mensaje a todas aquellas personas que aún están sufriendo y que no saben que hay otra manera de vivir, que no es tan difícil, que a lo mejor sí es difícil llegar, ¿no? Pero yo en lo personal, yo lo único que he tenido que hacer es ir y asistir y hacer lo que me sugieren hacer, ¿no? O sea, me invitan a hacer, o sea, lo que han hecho otros, ¿no? O sea, como le digo, tenemos... Constantemente nosotros estamos transmitiendo el mensaje, ¿no? O sea, de hecho lo que estamos haciendo ahorita pues es una transmisión de mensaje, pero todos los días en las salas hay juntas de información constantemente, o sea, eso es el fin primordial de nuestros grupos,
es la transmisión de mensajes. Claro, compartir a otros esta posibilidad de ser tenemos. felices. Dice San Agustín, que ya vi que te encanta, ¿no? Por favor. Dice, ¿quieres ser feliz? Sé humilde. ¿Quieres ser más feliz? Sé más humilde. Y si todavía quieres ser más feliz, sé más humilde. Entonces creo que coincide perfectamente con los propósitos de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que usan neuróticos anónimos, drogadictos. Así es. Que fíjate que esto de transmitir el mensaje para mí es fundamental. Sin embargo, también, ya una vez que nosotros transmitimos el mensaje, como padres, como trabajadores y como hermanos, empezamos a llevar una vida cristiana en nuestro entorno. Creo que eso también es trascendental, ¿no? Entonces los problemas cotidianos siguen existiendo, pero los veo desde una diferente perspectiva. Una perspectiva divina, claro. Así es. Muy Creo que bien. eso es lo padre del 12º paso. Me encanta, pues los felicito y les agradezco que hayan aprovechado este espacio, que Muchas nos hayan gracias. compartido su mensaje y que coincidamos en el deseo de ser felices y que haya pues posibilidades de entrar a sus grupos para seguir los 12 pasos y salir adelante. Hay quienes Gracias. piensan que los 12 pasos se han vuelto obsoletos. No. Yo veo que no. Hoy por hoy, Sí, lo veo con todo lo que nos han platicado y los testimonios que hemos recibido en distintos momentos cuando entrevistamos gente de sus grupos, veo que han sido muy inteligentes en seguir los 12 pasos que les llevan hacia el encuentro con ustedes mismos y con Dios. Felicidades, gracias Agustín. Muchísimas gracias. Gracias Y a recordamos, ustedes. nuestros grupos funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Excelente, muchas gracias, gracias Paulino. estamos para servir. Gracias. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter. @Todo México Somos.